Buenas a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Y si no eres suscriptor, te invito a hacerlo ahora mismo para que disfrute de la mejor información de la música. Han surgido varios enfrentamientos en las redes sociales sobre quién es el artista urbano nacido en la República Dominicana más internacional en estos momentos, aparte de Nati Natasha. En la lista siempre se ha hablado de El Alfa, Mozart La Para, Amenazi, los cuales para mí ya son reconocidos internacionalmente, tanto Mozart La Para como El Alfa y como Amenazi. Pero las redes se encendieron, las grandes discusiones, cuando el Mayor Clásico en una entrevista aseguró que ahora mismo el más internacional era el Nene La Amenaza, descartando así a El Alfa, quien según tengo entendido habían dejado las rencillas atrás y dando esperanza a una posible colaboración, la cual puede dar tardanza gracias a estas declaraciones del Mayor. Pero en estos momentos podemos decir que lo más internacionales son El Alfa y Amenazi. Y ahora, si a número vamos, El Alfa rompe a cualquier oponente. Si no aceptas que a nivel de número El Alfa rompe, pues déjame convencerte. Lo primero que comentan algunos es, pero El Alfa solo logra con colaboraciones y lambiéndole a los Boris. Pues déjenme decirle que el tema Suave en versión solitario recibió disco de oro por sus ventas, stream y la gran pegada. Amenazi promociona un tema titulado Dios bendiga mi Connect junto a De La Ghetto y Arcángel La Maravilla. Esto es una colaboración con Boricua. Para nadie es un secreto la gran inversión que se ha hecho en la red de videos YouTube, ya que este tema nos sale hasta escuchando La Vaca Lola como anuncio. Si a eso nos vamos, también Amenazi graba con Boris, ¿por qué no llamarle Lambón? El otro palo de Amenazi fue junto a Larry Over titulado Me Siento Solo, también boricua. Otro palo más fue junto a Farruko y Nicky Jam, quienes también son boricuas. 3 palos corridos junto a boricua. ¿Por qué El Alfa no puede hacerlo? ¿O está mal hacer colaboraciones? La pregunta es, ¿está mal hacer colaboraciones? Los puertorriqueños sí pueden hacer colaboraciones y los dominicanos no. Pero sacando yo la conclusión, hay muchas personas que al ser fanáticos del Mayor Clásico y al ver que El Alfa ha progresado musicalmente hablando y el Mayor se ha quedado rezagado, pues prefieren decir que el Nene es más internacional. Pero Amenazi está nominado en Premio Juventud y El Alfa no. Bueno, la categoría en la que está Amenazi nominado es Mejor Nuevo Artista. Recordemos que El Alfa no es nuevo, que tiene ya más de 10 años en este género musical. Ya para El Alfa ser nominado sería en otra categoría, las cuales se le hace difícil competir con grandes artistas que ya están bien establecidos. Ahora vamos a los números de ambos internacionalmente. El Alfa lanza una producción, El Hombre, e hizo lo que ningún urbano dominicano ha hecho, excluyendo a Nati Natasha como siempre, que es durar más de 4 meses en la lista de Top Álbum de Billboard. Todo dominicano urbano que entra a esta prestigiosa lista solo entra la primera semana. El Alfa se plantó 4 meses y algo más. Conciertos multitudinarios. De eso ni hablemos. El Alfa tuvo 2 conciertos multitudinarios a casa llena, uno en el Palacio de los Deportes y el otro en el United Palace de los Estados Unidos, los cuales fueron sold out, o sea, lleno, full. Pero el Alfa solo llena llevando invitados. Mi pregunta, ¿es eso negativo? Vamos a ponerle el ejemplo del concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. En el cual llevó a J Balvin, Becky G, Víctor Manuel, Wisin y Yandel, Ñejo, PJ Sinzuela, el mismo Alfa y Arcángel. 9 artistas invitados. ¿Por qué el Alfa no puede hacerlo? ¿O está mal esta táctica para entretener a su público? Que hay que agregarle que cada artista invitado en los conciertos del Alfa solo interpreta una canción y se despide. El reciente concierto de Farruko en el Coliseo, Gangali,
Llevó como invitados a Chencho, Chucky Town, Jay Quiles, Larry Over, Mike Towers, Nati Natacha, Sex, Zion y Lennox, 9 invitados también, y nadie los critica y nadie se queja. Podemos decir que los dominicanos somos los que nos hundimos nosotros mismos por la envidia. En el concierto del Alfa en el Palacio de los Deportes fueron como artistas invitados Noriel, Brian Myers, John Z, Tito el Bambino, El Nene La Amenaza, Farruko, Mozart La Para, Noriel y Lil Chak. Solo 8 artistas. Y en el concierto del United Palace de los Estados Unidos, Chelo Chak, Amenazi, Farruko, Brian Myers, John Z y Tali Goya. 5 artistas. Entonces, ¿por qué hundir al nuestro, al dominicano? Hay un problema en República Dominicana, el cual muchos tienden a asociar que cantar bonito es ser internacional. ¿Dónde está la voz de Pitbull? Y Pitbull es reconocido mundialmente. Y el Alfa seguirá callando boca. ¿Por qué? Porque el público necesita ritmos en las discotecas y poco lo están dando. Y esta sed de moverse, bailar, brincar y disfrutar se le está saciando el Alfa con dembow dominicano. Amenazi y el Alfa son diferentes estilos musicales. El estilo del Alfa, de sonidos fuertes que te hacen mover el cuerpo hasta sin querer, hace falta. No es lo mismo bailar una melodía de Amenazi que un dembow del Alfa, cada cual para el momento que lo amerite. Si el Alfa no existiera a la hora de bailar intensamente, ¿quién les dará el sazón? Por lo tanto, si Amenazi no existiera, hay muchos, pero muchos que hacen dancehall, reggaetón suave y trap. No sé si me entienden, ojalá que sí. Vamos a darles más números. En Instagram, Amenazi acumula un total de 2.6 millones de seguidores, mientras que el Alfa 3.8. Más de 1 millón de diferencia. En YouTube, Amenazi acumula un total de 1.8 millones de suscriptores, mientras que el Alfa 2.3. Eso es por si acaso quieren medir por esta parte. También les dejo estos datos. El Alfa siendo solicitado en gran manera por los artistas boricuas porque saben la gran oportunidad que hay de colarse en este país, y esta es una estrategia que le funciona a ellos y le conviene al Alfa de igual manera. El Alfa carga un ritmo en sus hombros que no todos llevan, modificado con más velocidad, otros instrumentos, bautizado como dembow dominicano, mientras que Amenazi canta ritmos ya establecidos, trap, R&B, dancehall y hasta reggaetón. Amenazi está firmado por Rimas Music y el famoso productor Alex Gárgola. El Alfa trabaja con su propia compañía, haciendo solo negocios de distribución de discos con algunas multinacionales, lo que ha sido elogiado por certámenes grandes como Billboard, y por esto fue invitado especialmente al panel como artista independiente que ha logrado trazar las fronteras musicales. Y al igual su participación especial en premios HIT. Si no estuviera pegado, no le tocara cantar en este escenario, se los aseguro. Ahora me pregunto, ¿a qué se refería el mayor? Una cosa es que el Alfa te caiga mal y otro caso es que los números sean reales. Otra cosa que no se puede olvidar es que esta costumbre de medir solo la usamos en RD, y recordar que el Alfa y Amenazi tienen una muy buena amistad. Y si los fanáticos, los medios y los artistas, como el ejemplo de las declaraciones del mayor, comienzan a darle candela a quien es más internacional, pueden provocar conflictos, ya sea por los artistas o por sus equipos de trabajo. Amenazi ya tiene las herramientas necesarias para ser el más internacional de los artistas urbanos de RD, pero por el momento la faja la tiene el Alfa, hay que ser consciente. Esta es la conclusión a la que hemos llegado. Tú puedes darnos tu opinión en los comentarios y será respetada. Al final te dejo 2 videos. Uno nos muestra las cadenas más famosas de Daddy Yankee y otro nos enseña por qué estuvo apresado verdaderamente Rochi RD. Haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si deseas publicidad con nosotros, el número está en pantalla.